Mi nombre es el doctor Ernesto Caballero Morán. Soy médico forense. Llevo 31 años firmando certificados de defunción, informes de autopsia y dictámenes de causa de muerte para el sistema judicial italiano. He documentado más de 2.800 muertes. No soy un hombre que necesita creer en nada para hacer su trabajo. Los muertos no necesitan fe, necesitan precisión. El acta de defunción de Carlo Acutis fue destruida el 14 de marzo de 2007, 5 meses después de su muerte. La destruyó mi superior inmediato, el doctor Armando Pellegrini, jefe del Servicio de Medicina Legal del Hospital San Gerardo de Monza. La destruyó porque contenía algo que él consideró un error de transcripción. Algo que, según dijo, no podía figurar en ningún documento oficial sin comprometer la reputación del servicio. Yo hice una copia la noche anterior. No sé por qué lo hice. No lo había hecho nunca en 31 años de carrera. La copia lleva 18 años en el doble fondo de una caja de seguridad privada en una notaría de Bérgamo. Lo que figura en esa copia destruye la versión oficial de la muerte de Carlo Acutis. Y lo que Carlo me entregó en sus últimas horas, un sobre cerrado con instrucciones de no abrirlo hasta el día en que yo decidiera contarlo todo, confirma que él sabía exactamente lo que yo iba a encontrar. 18 años lo callé. Esta noche lo cuento todo. Llegué a la medicina forense por exclusión. Estudié medicina en la Universidad de Bolonia, especialicé en patología clínica, y cuando el primer destino disponible en el sistema público fue el Servicio de Medicina Legal del San Gerardo de Monza, lo acepté porque el dinero era suficiente y porque los muertos son los pacientes más honestos que existen. No mienten, no exageran, no buscan una segunda opinión. Tienen razón siempre, y el trabajo del forense es simplemente escucharlos. Soy agnóstico practicante desde los 22 años. Lo que quiero decir con eso es que no asisto a misa, no rezo, y no tengo ningún sistema de creencias que me exija explicar lo inexplicable de ninguna manera particular. Cuando algo no tiene explicación en mi campo, lo anoto como anomalía, lo documento y lo archivo. No necesito resolverlo. El 12 de octubre de 2006, Carlo Acutis murió a las 6:45 de la mañana en la habitación 307 de la planta de hematología pediátrica del San Gerardo. Leucemia fulminante tipo M3. La causa de muerte no estaba en disputa. Yo la certifiqué a las 8:30 de esa misma mañana, después de la valoración clínica protocolar. Pero el acta que firmé esa mañana no era solo una causa de muerte. Contenía 3 anotaciones en el campo de observaciones que yo escribí de mi puño y letra, después de verificarlas 2 veces con los instrumentos disponibles, y que el doctor Pellegrini ordenó destruir 5 meses después cuando un periodista comenzó a hacer preguntas. El periodista era de Il Corriere della Sera. Su nombre no importa aquí. Lo que importa es que sus preguntas sobre las temperaturas registradas en la habitación 307 llegaron al servicio de medicina legal a través de la jefa de enfermeras, y que el doctor Pellegrini, cuando le mostraron una copia de lo que ese periodista había publicado, llamó a mi despacho, cerró la puerta y me dijo: "El acta tiene que desaparecer. Hay cosas ahí que no podemos defender públicamente". Le pregunté qué cosas. Me dijo: "Ya lo sabes". Esa noche, antes de que se ejecutara la orden de destrucción, saqué el original del archivo y lo fotocopié en la máquina del pasillo. No completamente, solo el campo de observaciones, 3 páginas en total, más la página de firmas. Guardé la copia en un sobre manila, la sellé, la metí en mi chaqueta. Y al día siguiente, antes de que el doctor Pellegrini llegara al servicio, el original había vuelto al archivo y yo tenía el sobre en el maletín. 3 semanas después llevé el sobre a la notaría Ferretti de Bérgamo, que gestionaba mis asuntos personales, y pedí que lo custodiasen en el archivo privado sin abrir, sin descripción de contenido, sin instrucciones de entrega, solo custodiar. ¿Por qué lo hice? Soy forense. Lo que no se puede defender públicamente a menudo es exactamente lo que más necesita ser documentado. Un médico que destruye evidencia por conveniencia institucional me parece la peor forma de traición al oficio.
No iba a destruirla yo, pero tampoco sabía en ese momento qué iba a hacer con ella. Carlo me dio la respuesta antes de morir. Fui a verle el 11 de octubre de 2006, el día anterior a su muerte. No fui como médico. Ya había certificado su estado clínico. Fui porque la enfermera Rosaria Conti, que sabía que yo era el forense asignado al caso y que me conocía de otros fallecimientos en esa planta, me llamó a las 19:30 de la tarde y me dijo: el chico pide ver al doctor Caballero, no al médico, al doctor Caballero personalmente. Me sorprendió. Los pacientes terminales raramente piden ver al forense. La lógica de esa petición no tenía sentido clínico. Fui. Carlo estaba despierto. Tenía los ojos completamente abiertos, lo cual era médicamente atípico dada la concentración de opioides en su sangre. El nivel de morfina registrado en el historial de esa tarde, 4 miligramos por hora en infusión continua, debería haber producido sedación significativa en un paciente de 55 kilos de peso. No lo había producido en él. Me miró cuando entré y me dijo: doctor Caballero, gracias por venir. Necesito que usted guarde algo. Le dije que sí antes de saber qué era. No sé explicar por qué. Sacó del cajón de la mesilla un sobre pequeño, cerrado, sin dirección. Me lo entregó con la mano izquierda. Tenía la fuerza de alguien que ha dejado de luchar contra la enfermedad, pero no contra lo que quiere terminar antes de irse. No lo abra hasta que decida contarlo, me dijo. Cuando llegue ese momento, va a saber que llegó. ¿Qué hay dentro?, pregunté. Lo que usted va a necesitar para que le crean. No le pregunté nada más. Guardé el sobre. Salí de la habitación. Ahora necesito explicar qué contenía el acta de defunción que el doctor Pellegrini ordenó destruir. Las actas de defunción tienen un campo estándar de observaciones forenses, donde el médico anota cualquier hallazgo que sea parte del cuadro clínico establecido. En casos de muerte por causa conocida y documentada, ese campo suele contener una o dos líneas de confirmación protocolaria. El acta de Carlo Acutis tenía 3 páginas en ese campo. Primera observación: temperatura corporal en el momento de la certificación. La muerte fue a las 6:45. Yo llegué a las 8:30. El tiempo transcurrido era 1 hora y 45 minutos. La temperatura corporal de un cuerpo fallecido en ambiente hospitalario sin fuente de calor externa desciende según la fórmula de Hensge, que es el modelo estándar en medicina forense, a una velocidad de aproximadamente 1,2 a 1,5 grados centígrados por hora. Con temperatura ambiente de 16 grados, la temperatura registrada en esa ala del hospital esa semana, según el parte de avería del sistema de calefacción que adjunté al acta, el cuerpo de Carlo debería haber marcado entre 34,3 y 34,8 grados a las 8:30. Lo que marcó en mi termómetro de contacto, 37,2 grados centígrados. Temperatura de un cuerpo vivo. Lo verifiqué 3 veces. Con el mismo termómetro. Con el termómetro del carro de urgencias del pasillo, pedido a la enfermera de guardia. Y con el termómetro timpánico de la habitación. 37,2. 37,0. 37,1. 3 instrumentos distintos. 3 lecturas. 1 hora y 45 minutos después de la muerte certificada. Anoté los 3 valores en el acta, con el instrumento, la hora de medición y el número de verificación. Segunda observación: rigidez cadavérica. El rigor mortis en condiciones normales comienza entre 2 y 6 horas después de la muerte. A 1 hora y 45 minutos del deceso, la rigidez puede estar iniciándose pero no está establecida. El cuerpo de Carlo no presentaba ningún inicio de rigidez en ningún grupo muscular. Lo verifiqué en cara, cuello, extremidades superiores e inferiores y tronco. Cero rigidez. Ese hallazgo, en sí mismo, no era incompatible con el tiempo transcurrido. Lo anoté como dato consistente con las horas. Lo que no era consistente con nada en mi formación era la tercera observación. Tercera observación: livideces cadavéricas.
Las livideces son la acumulación de sangre por gravedad en las zonas declives del cuerpo. Comienzan a aparecer entre 30 minutos y 2 horas después de la muerte. Primero como manchas rosadas difusas, después se consolidan. A 1 hora y 45 minutos deberían ser claramente visibles. El cuerpo de Carlo no presentaba livideces en ninguna zona del cuerpo. Cero. Ninguna. Cero livideces. 37 grados. Cero rigidez establecida. En un cuerpo al que le habían certificado la muerte 1 hora y 45 minutos antes. Anoté los 3 hallazgos. Los verifiqué. Los firmé. Y llamé al doctor Pellegrini, que era mi superior, para informarle de las anomalías antes de finalizar el acta. El doctor Pellegrini llegó 20 minutos después. Revisó mis anotaciones. Me miró durante varios segundos sin decir nada y luego me dijo: firma la causa de muerte como leucemia fulminante M3. Las observaciones son errores de instrumento. Los anoto como incidencia técnica y los resuelvo. No me preguntó qué pensaba yo. Los forenses tenemos una regla no escrita que ningún manual enseña. Cuando tu superior te dice que algo es un error de instrumento y tú sabes que no lo es, tienes 2 opciones. La primera es firmar y seguir. La segunda es crear un registro alternativo. Elegí la segunda opción. Firmé el acta principal como me dijo el doctor Pellegrini. Causa de muerte, leucemia fulminante M3, observaciones redactadas en 3 líneas neutras que no reflejaban lo que yo había medido. Y en el campo de observaciones personal de mi archivo privado, que cada médico del servicio mantenía por protocolo interno, anoté los 3 valores completos con todos los datos de verificación. 5 meses después, cuando el doctor Pellegrini destruyó el original, mi copia ya estaba en Bérgamo. Y el sobre de Carlo seguía cerrado en el maletín. Pasaron 18 años. Carlo fue beatificado en 2020. Vi las imágenes en televisión. Pensé, en algún momento alguien va a preguntar por el acta. En algún momento alguien va a llegar al servicio de medicina legal del San Gerardo, buscando el original y no lo va a encontrar. Ese alguien llegó en noviembre de 2024. Era una investigadora del Dicasterio para las Causas de los Santos, la doctora Marta Eklund, especialista en documentación médica para causas de canonización. Llegó al San Gerardo con credenciales oficiales del Vaticano y solicitó acceso al expediente clínico completo de Carlo Acutis, incluyendo el acta de defunción forense. Le dijeron que el acta no estaba en el archivo. La doctora Eklund me localizó 3 semanas después a través del Colegio de Médicos de Lombardía. Yo había pedido la jubilación anticipada en 2022 y vivía en Lecco. Me llamó el 3 de diciembre de 2024. Me preguntó directamente sin rodeos: ¿usted firmó el acta de defunción de Carlo Acutis en octubre de 2006? Le dije que sí. ¿Sabe por qué no está en el archivo del hospital? Le dije que sí. Hubo un silencio. ¿Existe alguna copia?, preguntó. Le dije que sí. Otro silencio. Doctor Caballero, me dijo, le pido que me dé tiempo de viajar a Lecco. Necesito hablar con usted en persona. Vino el 10 de diciembre de 2024. Hablamos durante 3 horas. Le expliqué todo lo que acabo de contar. Le mostré el sobre de Carlo todavía cerrado, que llevaba 18 años en mi maletín original de cuero. La doctora Eklund me miró durante un momento largo. ¿Lo va a abrir?, preguntó. Cuando decida contarlo, le dije. Carlo dijo que sabría cuándo era el momento. ¿Y cuándo es? Miré el sobre. Pensé en 18 años de anomalías sin resolver. En 37,2 grados en un cuerpo muerto. En 0 livideces. En el doctor Pellegrini diciendo errores de instrumento, mientras miraba hacia el lado. En el papel guardado en Bérgamo. Ahora, dije. Fui a la notaría Ferretti de Bérgamo el 15 de diciembre de 2024. Recuperé el sobre manila con las fotocopias del acta. Estaba intacto. El papel había amarillado ligeramente en los bordes, pero era perfectamente legible. Extendí las 4 páginas sobre la mesa de la sala de reuniones de la notaría. Las fotografié con el teléfono.
Las escaneé en el equipo de la notaría con resolución de 600 puntos por pulgada. Pedí al notario, Dr. Ferretti Hijo, que levantara acta notarial de la existencia y contenido del documento, con sello y firma. El acta notarial de Bérgamo lleva fecha del 15 de diciembre de 2024. Describe el contenido del documento con exactitud. 3 páginas de observaciones forenses con los valores de temperatura, rigidez y livideces, más la página de firmas con mi nombre y el sello del Servicio de Medicina Legal del San Gerardo de Monza. La copia existe. Está autentificada. Está en manos del dicasterio. Ese mismo día, en la sala de reuniones de la notaría, con el doctor Ferretti como testigo, abrí el sobre de Carlo. Dentro había una sola hoja pequeña del tamaño de media cuartilla. La letra de un adolescente, apretada, regular, con la precisión de alguien que escribe pocas palabras porque cada una tiene que contar. Decía: Doctor Caballero, los valores que usted encontró son reales. No son errores de instrumento. Lo que midió es lo que es. Cuando cuente esto, habrá personas que digan que usted mintió o que se equivocó. Para esas personas hay algo que yo no podía saber y que usted sí puede verificar. En el campo de número de serie del termómetro de contacto que usó esa mañana, el número termina en los dígitos 4, 7, 1. Si ese termómetro todavía existe en el Servicio de Medicina Legal del San Gerardo, eso confirma que usted estaba ahí y que midió lo que midió. Carlo. Leí eso 2 veces. Luego llamé al San Gerardo. El Servicio de Medicina Legal del San Gerardo mantiene un inventario de instrumentos con número de serie desde 1998. Me lo confirmó la actual jefa del servicio, la doctora Valentina Rossetti, cuando le expliqué la razón de mi consulta. El termómetro de contacto modelo Heine TM100 con número de serie terminado en 471 aparece en el inventario del Servicio de Medicina Legal del San Gerardo de Monza. Fue adquirido en octubre de 2003. Fue dado de baja por obsolescencia en marzo de 2011. Y antes de ser dado de baja, fue enviado al almacén de material clínico en desuso del hospital, donde permanece catalogado en la estantería 17, caja 43. Fui al San Gerardo el 22 de diciembre de 2024, con la doctora Eklund y con la autorización escrita de la dirección médica. Abrimos la caja 43 de la estantería 17. El termómetro estaba ahí. Número de serie: TM100-0038-471. Carlo tenía 15 años cuando escribió esa nota. Tenía leucemia fulminante M3. Tenía 4 miligramos de morfina por hora en la vena. Y sabía el número de serie de un termómetro que yo usaría 18 años antes de que yo supiera que existía ese termómetro. Caí de rodillas en ese almacén del San Gerardo, con la doctora Eklund de testigo, con el termómetro en la mano, con el papel de Carlo en el bolsillo. Si este testimonio te está llegando, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que lo necesite escuchar. Lo que acabo de contar no es una historia de fe, es un registro. Y los registros no desaparecen porque alguien ordene destruirlos. Hay algo más que debo incluir porque soy forense, y los forenses no dejan cabos sueltos en el registro. Después de recuperar el termómetro, solicité formalmente a la doctora Rossetti el expediente completo de mantenimiento e inventario del instrumento. El expediente confirma que el TM1 00-0038-47 uno fue calibrado por última vez el 4 de septiembre de 2006, 38 días antes de la muerte de Carlo. La calibración fue realizada por el técnico de metrología del hospital, Angelo Curioni, y el informe establece una precisión de más menos 0,2 grados centígrados. La temperatura que yo medí fue de 37,2 grados. Para que ese valor fuera un error de instrumento, el error tendría que haber sido de más de 2 grados en un sentido y de más de 2 grados en el mismo sentido en los otros 2 termómetros que usé esa mañana para verificar. La probabilidad estadística de que 3 instrumentos distintos, de 2 modelos diferentes, cometieran el mismo error en la misma dirección en el mismo momento es, según los ingenieros de metrología del Politécnico de Milán,
que consulté en enero de 2025, de 1 entre 17.684. 1 entre 17.684 no es un error de instrumento, es una medición. El doctor Pellegrini murió en 2019. Cáncer de hígado. No tengo ningún juicio sobre él. Era un hombre que protegía una institución de la manera en que aprendió a hacerlo. Entiendo esa lógica. No la comparto. Lo que él intentó destruir lleva 18 años esperando en una notaría de Bérgamo. La doctora Marta Eklund presentó el expediente completo al Dicasterio para las Causas de los Santos en enero de 2025. El expediente incluye las fotocopias autentificadas del acta, el acta notarial, el inventario del termómetro, los informes de calibración, el papel escrito por Carlo y mi declaración jurada ante notario con todos los detalles que acabo de narrar. El dicasterio lo ha incorporado al expediente de canonización como documentación complementaria. No como milagro, como registro histórico. Hay una diferencia entre un milagro y un hecho verificable. Los milagros requieren fe para ser reconocidos. Los hechos verificables no requieren fe. Requieren instrumentos calibrados, registros de inventario, actas notariales y la honestidad de un forense que no destruyó un papel cuando su superior se lo ordenó. Yo soy ese forense, y Carlo Acutis sabía que lo sería. Quiero añadir una cosa que no es técnica ni verificable, pero que pertenece al registro de la misma manera. La noche del 11 de octubre de 2006, después de visitar a Carlo y de guardar el sobre en mi maletín, volví a casa en Monza, a mi apartamento de Via Bergamo, y no dormí. No porque estuviera perturbado por lo que Carlo me había dicho, sino porque tenía la certeza, completamente inexplicable en un agnóstico de 43 años, de que al día siguiente iba a encontrar algo en esa habitación que iba a necesitar el resto de mi vida para explicar. Lo encontré a las 8:30 del 12 de octubre de 2006. 37,2 grados. Cero livideces. Cero rigidez. 31 años de carrera. 2.800 muertes. Nunca había encontrado nada semejante. Nunca lo encontré después. Solo una vez. Solo Carlo. Los muertos son los pacientes más honestos que existen. No mienten. No exageran. No buscan una segunda opinión. Tienen razón siempre. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006. Tenía 15 años. Su cuerpo, cuando lo examiné a las 8:30 de esa mañana, marcó 37,2 grados centígrados. Cero livideces. Cero rigidez. Durante 18 años lo llamé anomalía y lo archivé. Esta noche lo llamo por su nombre. No sé cómo se llama, pero sé que no se llama error de instrumento. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.